Señor sea con cada uno de ustedes en este momento, en donde vamos a reflexionar en torno a la palabra del Señor. Y para comenzar lo vamos a hacer pidiendo dirección a Él, para que Él pueda guiar este momento y podamos ser edificados en su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, como iglesia, por tu provisión, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite tener esta instancia donde podemos conocerte más a ti y comprender también tu voluntad hacia nosotros. Te rogamos, Dios, que tú estés trabajando en nuestras vidas, Señor, santificando nuestra mente y nuestro corazón, solamente para ti. Y te rogamos también, Señor, que puedas renovar nuestras fuerzas, Señor, si estamos cansados. Guía este momento, guía mi vida y la de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que puedan buscar en sus Biblias Santiago y vamos a dar lectura primeramente al versículo 26. Santiago, capítulo 2, versículo 26. Y dice así: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Habitualmente consideramos que el cristiano debe manejar este concepto, el concepto de la fe, como una teoría, pero muchas veces se nos olvida que esta fe es muy práctica, que podemos ejercer en nuestra vida diaria. Habitualmente cuando vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 1, comprendemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En la sociedad inclusive han escuchado mucho este término y muchas personas han comprendido que esta definición, este concepto de la fe, es como creer en algo invisible o tener confianza simplemente en algo, en donde por ejemplo uno puede decir, ¿cierto? Tengo fe que a un equipo le va a ir bien, o tengo fe que hoy me va a ir bien en mi trabajo, como si fuese algo que dependiese totalmente del hombre. Pero al leer el contexto del capítulo 11 podemos ver un panorama de muchos hombres que fueron utilizados por Dios, que creían en Dios, pero no simplemente creían en Dios, porque la fe sabemos que no es creer en Dios, porque aún así los demonios creen y tiemblan, pero la fe de salvación que solamente el Señor pone en el hombre es algo que tuvieron todos los hombres de la Escritura en común, que le creyeron a Dios y tuvieron una vida que le agradaba. Entonces, cuando vamos nuevamente a Santiago, en donde el versículo 26 del capítulo 2 dice: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y luego en el versículo 14, si retrocedemos para que comprendamos por qué se refiere, a qué se refiere con esto, dice así en Santiago, capítulo 2, versículo 14: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Esa es una pregunta que nos podríamos generar nosotros ahora, como iglesia. ¿De qué sirve, hermanos, si alguien de nosotros dice tener fe, pero no tiene obras que acompañen y respalden y evidencien esa fe? ¿De qué sirve? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Aquí no quiere decir que las obras
nos permiten alcanzar la salvación, sino que nos revela que aquel que tiene la fe salvífica del Señor tiene obras, presenta obras. Y a continuación muestra un ejemplo claro que dice: si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Asimismo, esta comparación compara la fe con las obras. Una fe sin obras es como ver la necesidad de un hermano y no ayudarle, sino desearle simplemente algo. Es como habitualmente cuando un hermano pide la oración y tiene una necesidad y uno le dice: hermano, voy a orar por ti, y se queda en eso. Pero aquí está demostrando que si ese hermano demuestra una necesidad y yo puedo ayudarle, debo moverme a ayudarle. Porque al simplemente quedarme en el concepto, simplemente quedarme en la teoría, demuestra que mi fe es vana. Así también dice la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, dice, recalca eso. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? Aquí evidencia que la fe no es creer en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. La fe va más allá que creer en Dios. ¿Estamos dispuestos a comprender que la fe y las obras están juntas? Y después viene y dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dice que Abraham fue justificado por las obras que evidenciaban su fe. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue amigo de Dios. Ustedes ven, dice el versículo 24, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Aquí no hace referencia a de que el hombre es justificado para salvación incluso por sus obras, sino aquí hace referencia a que el hombre es justificado por la fe, y su fe evidencia obras, tiene obras, porque una fe sin obras, sin algo que evidencia aquello, no es fe. Y aquí hay algo muy particular que nuevamente retomaremos, que dice que Abraham creyó a Dios. Como nuevamente voy a mencionar, la fe no es creer en Dios, sino, como Abraham, creerle a Dios. Y una vida que le cree a Dios se someterá a la voluntad de Dios y obrará de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por ello, por esas obras que Él hará de acuerdo a la voluntad de Dios, evidenciarán que tendrán fe en su vida.
Y esto es lo maravilloso, porque esa fe que obra en la vida del creyente en todos nosotros es una fe que da Dios. Si usted tiene fe y puede evidenciarla por las obras, es porque Dios le ha otorgado eso. Entonces, ¿podremos gloriarnos que nuestra fe y nuestras obras son por nosotros mismos? No, no hay ninguna forma. Y de la misma manera que fue justificado Abraham por la fe, evidenciando su obra, obraba de acuerdo a la voluntad de Dios, no fue la ramera Rabat, dice a continuación, también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella no creyó en Dios, sino aquí ella evidenció su fe, porque le creyó a Dios. Sabía que lo que se le había entregado a ella era de parte de Dios, y confió en eso, pero no por sus fuerzas. Creyó en aquello porque le creyó a Dios, y Dios fue mediante ella. Y de ahí viene el versículo 26 que dice: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Un creyente que dice tener fe y no evidencia, no obra de acuerdo a la voluntad de Dios, no tiene fe. Hermanos, iglesia, si usted en el día de hoy dice tener fe, debe obrar de acuerdo a aquello, evidenciarlo de acuerdo a la voluntad del Señor, obrar de acuerdo a la voluntad del Señor, porque conoce a su Dios y cree en Él y le cree a Él. El mundo dice creer en Dios, pero no le cree a Dios, porque si el mundo le creyese a Dios, obraría en bien, obraría de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la iglesia, aquella que fue salvada por Dios, debe obrar bien de acuerdo a la fe que le ha sido dada, que es por el Señor. Porque si nosotros vivimos una fe y no obramos de acuerdo a nuestra fe, en realidad esa fe nuestra es muerta, es vana. Es más, podríamos decir que no es fe, porque fe es creerle a Dios y vivir una vida de acuerdo a su voluntad, obrando de acuerdo a su voluntad. No olvidemos eso, iglesia, que la fe sin obras es muerta. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento donde pudimos quizás meditar un pequeño momento, Señor, acerca de la fe que tú nos has dado, Señor, y la responsabilidad que tenemos en obrar bien, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te rogamos que tú guardes este pequeño mensaje en nuestro corazón. Quizás no es muy profundo, Señor, pero sabemos que tu Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas, Señor. Y recordarnos, Señor, que debemos obrar de acuerdo a nuestra fe. Te rogamos que nos ayudes, que nos alientes a tener una vida agradable a ti. Guarda y protege a tu iglesia, Señor, como lo has hecho siempre. Y ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que te glorifique en todo momento. Te entregamos esta oración y nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, iglesia.